cierta oportunidad, el famoso teólogo trinitario Robert Charles Sproul, en un estudio titulado ¿Qué es la Trinidad?, en los primeros minutos de su enseñanza dijo: si dijéramos que Él, refiriéndose a Dios, es una persona en tres personas, sería una contradicción. Algunos piensan que la doctrina de la Trinidad implica que los cristianos creen en tres dioses. Esta es la idea del triteísmo, postura que la Iglesia ha rechazado categóricamente durante toda su historia. Otros ven la Trinidad como el repliegue de la Iglesia hacia la contradicción. Por ejemplo, una vez tuve una conversación con un hombre que tenía un doctorado en filosofía, y él objetaba el cristianismo sobre la base de que la doctrina de la Trinidad representaba una patente contradicción en el corazón de la fe cristiana, la idea de que uno también puede ser tres. Por lo visto, este profesor de filosofía no estaba familiarizado con la ley de no contradicción. Según esta ley, A no puede ser A y no al mismo tiempo y en la misma relación. Cuando confesamos nuestra fe en la Trinidad, afirmamos que Dios es uno en esencia y tres en personas. De este modo, Dios es uno en A y tres en B. Si dijéramos que Él es uno en esencia y tres en esencia, eso sería una contradicción. Si dijéramos que Él es una persona en tres personas, también sería una contradicción. Con base a la ley de la no contradicción, la Trinidad no puede ser una persona existiendo en tres personas o tres personas unidas en una sola persona. Observemos lo que dijo el teólogo trinitario Miguel Núñez. Nuestro Dios se ha definido a sí mismo como tres personas en un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios, pero Él existe en tres personas. Yo sé que eso es imposible para la mente humana concebir, pero no es una contradicción. Nosotros decimos que Dios es tres personas y de una sola esencia. Eso no contradice la ley de la no contradicción. La ley de la no contradicción dice que dos afirmaciones contrarias no pueden ser ciertas cuando son dichas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Nosotros no decimos que Dios es tres personas y tres en esencia. Nosotros decimos que Dios es tres personas y uno en esencia, de manera que lo que el Padre es, el Hijo es, el Espíritu Santo es. Son personas porque tienen todas las características de una persona. Tienen mente, tienen habilidad para pensar, tienen una voluntad, tienen un espíritu, tienen sentimientos, tienen emociones, tienen sabiduría, capacidad para decidir, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene lo que nosotros consideramos característica de una personalidad. Nosotros no podemos ver a Dios como tres personas ahora y verlo como una sola persona en el futuro, porque eso implicaría que una de dos, o nuestra percepción de Dios es errada, lo cual es posible, pero el problema es que nosotros concluimos que Dios existe en tres personas porque Él ha revelado que Él existe en tres personas. Entonces ya no es una cuestión de percepción, es una cuestión de su revelación de cómo Él es. Si Dios es así hoy, Él será igual en el día de mañana. ¿Cómo explica la Trinidad? Bueno, si pudiera explicarla, yo creo que yo sería el mejor teólogo y el mayor teólogo que la humanidad haya producido, y eso está tan lejos de la verdad que obviamente la respuesta es no tiene explicación. No hay manera de poder explicar, si esa es la pregunta, algo que escapa a nuestro entendimiento. ¿Cómo es que Dios puede ser un solo Dios y tres personas a la vez? Esto no viola la ley de la no contradicción. Lo que la ley de la no contradicción dice es que dos afirmaciones contrarias no pueden ser ciertas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Yo no puedo decir que algo es sólido y algo es líquido. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo al mismo tiempo y lo estoy diciendo en el mismo sentido. Cuando hablamos de Dios, estamos diciendo que Dios es uno en esencia y tres en personas. No hemos dicho que Dios es uno en esencia y tres en esencia. Eso es una contradicción. Dios es uno en esencia, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, y es tres en personas. A nosotros no podemos concebir eso. La Trinidad violaría la ley de contradicción si creyera en un ser existiendo en tres seres o tres seres unidas en un mismo ser.
Muchos eruditos trinitarios han declarado en que la Trinidad no cree que Dios es tres en el mismo sentido en que Él es uno, o que Dios es uno en el mismo sentido en que Él es tres. Es decir, la Trinidad se contradijera si creyera que Dios es tres personas en una persona, o tres seres en un ser. Por este motivo, muchos trinitarios, como Luis Carlos Reyes, dicen que Dios es un ser existiendo en tres personas, haciendo entender que la palabra ser y la palabra persona son dos implicaciones o que tienen significados diferentes, ya que si no fuera así, sería una contradicción teológica. Lo que voy a demostrar en este video es que la Trinidad es una doctrina contradictoria y extrabíblica, porque las evidencias o las razones que usan los trinitarios para llamar a Dios como un ser son las mismas evidencias y las mismas razones que utilizaré en este video para llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres seres, y esto indudablemente sería un politeísmo. Y las evidencias o las razones que usan los trinitarios para llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como personas son las mismas evidencias y las mismas razones que utilizaré en este video para llamar al único Dios como persona, demostrando con esto que el pensamiento trinitario es un pensamiento y una doctrina contradictoria. En mi canal de YouTube llamado Defendiendo la Doctrina Apostólica, realicé un video titulado ¿Qué clase de Dios es la Trinidad? En este video yo presento una reflexión en contra de la declaración que hace el apologista trinitario Luis Carlos Reyes en un video llamado Juan 10:30, refutación a testigos de Jehová y a la unicidad. Ningún trinitario cree que el Padre y el Hijo sean la misma persona, sino creen que es el mismo ser. El Padre y el Hijo son distintos por identidad, pero los dos son el mismo ser. No son la misma persona, son el mismo ser. Ahora explicaré el pensamiento trinitario a la luz de las palabras del apologista trinitario Luis Carlos Reyes. Hay tres personas divinas y distintas en la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La razón por la cual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo se les llama persona es porque los tres poseen características personales como el tener voluntad, inteligencia, conciencia y sujetos de varias experiencias, entre otros. Por estas y otras características, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son llamados por los trinitarios personas. Luis Carlos Reyes, al igual que todo trinitario, creen que estas tres personas son un solo ser al cual llaman Dios. Preguntamos, ¿este único ser llamado Dios tiene características personales como el tener voluntad, inteligencia, conciencia, racionalidad? ¿Es un ser pensante y sujeto de varias experiencias?
Si la respuesta es un sí, entonces este ser llamado Dios también es una persona. Bajo esta consideración, podemos ver que el Trinitario cree en tres personas divinas y distintas, unidas en una sola persona, al cual ellos llaman un solo ser. O dicho de otra manera, creen en una persona divina llamado Dios, donde están unidas por tres personas divinas. Aparte de lo anterior, podemos decir lo siguiente: no todo ser necesariamente debe ser una persona, pero toda persona es un ser. Y en este caso, cada persona de la Trinidad es un ser. De no ser así, ¿qué hace que el único Dios sea un ser y no persona, y que cada persona de la Trinidad no sea un ser? Si tanto Dios como ser, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas, tienen todo igualmente como voluntad, inteligencia, conciencia, racionalidad, entre otras características. En este anterior video que yo grabé titulado ¿Qué clase de Dios es la Trinidad?, se lo envié al apologista trinitario Luis Carlos Reyes para que él expresara lo que pensaba sobre el video. Y él me respondió por escrito lo que a continuación presentaré. Si alguna persona desea corroborar lo que presentaré sobre lo que Luis Carlos Reyes me escribió, debe ir a los comentarios de un video que Luis Carlos Reyes realizó y que lleva por título Resumen de debate: Reyes Trinitario versus Cerrato Unicitario, publicado el 3 de mayo del 2018. A continuación, leamos lo que Luis Carlos Reyes me escribió en refutación al video que yo realicé llamado ¿Qué clase de Dios es la Trinidad? Preguntamos: ¿este único ser llamado Dios tiene características personales como el tener voluntad, inteligencia, conciencia, racionalidad? ¿Es un ser pensante y sujeto de varias experiencias? Si la respuesta es un sí, entonces este ser llamado Dios también es una persona. Bajo esta consideración, podemos ver que el Trinitario cree en tres personas divinas y distintas, unidas en una sola persona, al cual ellos llaman un solo ser. O dicho de otra manera, creen en una persona divina llamado Dios, donde están unidas por tres personas divinas. Aparte de lo anterior, podemos decir lo siguiente: no todo ser necesariamente debe ser una persona, pero toda persona es un ser. Y en este caso, cada persona de la Trinidad es un ser. De no ser así, ¿qué hace que el único Dios sea un ser y no persona, y que cada persona de la Trinidad no sea un ser? Si tanto Dios como ser, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas, tienen todo igualmente como voluntad, inteligencia, conciencia, racionalidad, entre otras características. Observemos cómo el señor Luis Carlos Reyes refuta
esta primera parte de mi video de la siguiente manera. El primer error que veo con esta pregunta es que inserta la presuposición que ser, así como se aplica a un ser humano finito, se transporta anacrósticamente y no solo al tiempo, sino también posiblemente a otras dimensiones de existencia, para aplicársela a la ontología de un Dios infinito, el cual no es un ser en el sentido que nosotros somos un ser. Él es un ser totalmente diferente. Diríamos un super ser o un ser sobrenatural. Y si mientras hay varias características que se superponen entre los dos tipos de seres, el ser de Dios no es nada como el ser humano. Por lo tanto, las propiedades que caracterizan a un ser humano como persona no determinan ni limitan las propiedades que caracterizan a Dios existir como se autorrepresenta intrínsecamente por su identidad multipersonal, no unipersonal. Por lo tanto, su comentario, que el trinitario cree en tres personas divinas y distintas, unidas en una sola persona, no solo es incorrecto, pero es una absurdidad lógica. El trinitario no cree que Dios es tres personas en una sola persona, ni tres dioses en un solo Dios, sino que cree que en la naturaleza de Dios Él existe simultáneamente como tres algos, que llamamos personas por falta de un término adecuado, porque no sabemos cómo más describir estas tres distinciones personales inherentes que existen en Dios, sin dividir la esencia. Y esto no se puede comprender con la mente humana, así como tampoco puedo comprender cómo este ser puede existir por toda la eternidad sin principio y fin. Tampoco puedo comprender cómo puede existir en multidimensiones al mismo tiempo. Por lo más que lo quiera entender, no lo capto, porque soy limitado. Y no solo limitado, pero estamos procesando nuestros pensamientos con una computadora interna que está también afectada y deteriorándose por los efectos del pecado. Dios no tiene ninguna de estas limitaciones. Detallemos esta primera refutación que me hace el señor Luis Carlos Reyes. Lo primero que hace Luis Carlos Reyes es considerar que yo le otorgo rasgos o características de una persona humana a Dios, quien es un ser infinito, ya que Dios no es un ser como lo es el hombre, sino que es un ser totalmente diferente. Podríamos decir un ser sobrenatural. Frente a este comentario del señor Luis Carlos Reyes, yo le escribí lo siguiente: es apenas obvio que Dios no es un ser como lo son las personas humanas. Y es por esto que me extraña que usted tome mis palabras como si yo estuviera presentando a Dios como una persona humana, cuando yo hablo sobre las características que identifican a Dios como una persona divina. Realmente es apenas obvio que cuando yo hablo de las características personales de Dios, como la voluntad de Dios, la inteligencia de Dios, la conciencia de Dios, la racionalidad de Dios, entre otras características intrínsecas de Dios, lo estoy presentando en un plano divino y no humano. Otras cosas que le escribí al señor Luis Carlos Reyes fue lo siguiente:
En resumidas cuentas, usted realmente no puede explicar mi reflexión sobre la clase de Dios que es la Trinidad, ya que usted compara la no comprensión de la eternidad de Dios con la definición de que Dios sea un ser en tres personas. La unicidad, al igual que la Trinidad, entiende que es imposible poder explicar cómo es que Dios existe desde el principio. Y a ese aspecto de Dios podemos describirlo como un misterio para la mente humana. Pero la diferencia con relación a la doctrina entre la unicidad y la Trinidad consiste en que la unicidad no ve como un misterio lo que es y quién es Dios, ya que el Dios infinito se nos ha dado a conocer aunque seamos personas finitas. Por el contrario, la Trinidad ve lo que es Dios y quién es Dios como otro misterio que no se puede entender. Y hay que aceptar por fe sin llegar a comprender a qué clase de ser es el Dios a quien se adora y le sirve todo trinitario. También le escribí al señor Luis Carlos Reyes lo siguiente: las razones que usted considere para llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como personas son las mismas razones que son tomadas para llamar a Dios, quien es un ser, como persona. Ya sea que la palabra persona sea la palabra más adecuada o no para identificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Usted dice creer en que las tres personas divinas y distintas están unidas en una sola persona. No solo es incorrecto, sino que es una absurdidad lógica. Pero aunque ustedes no lo acepten por causa de sus planteamientos sobre la definición de qué es Dios, apuntan hacia esa absurdidad que usted llama. Explicaré lo anterior de esta manera. Resulta que el señor Luis Carlos Reyes me escribió lo siguiente: el trinitario no cree que Dios es tres personas en una sola persona, ni tres dioses en un solo Dios, sino que cree que en la naturaleza de Dios Él existe simultáneamente como tres algos, que llamamos personas por falta de un término adecuado, porque no sabemos cómo más describir estas tres distinciones personales inherentes que existen en Dios sin dividir la esencia. El señor Luis Carlos Reyes dice que Dios existe simultáneamente como tres algos y que la Trinidad a esos tres algos los llamó personas porque consideraron que era la mejor forma de describir a esos tres algos. El punto es el siguiente: ¿cuáles fueron las razones para que la Trinidad llamara a esos tres algos como personas? Las razones fueron las siguientes. Los trinitarios vieron que esos tres algos, como los llama Luis Carlos Reyes, tenían características personales en una escala divina, y por esa razón llamaron a esos tres algos personas divinas. Y por esta misma razón es que yo digo que Dios, al cual Luis Carlos Reyes llama un ser, también es una persona divina. Esto lo podemos ver cuando notamos que Dios como ser posee las mismas características que los tres algos tienen según la Trinidad para que sean llamados personas. Ahora, a continuación, leamos algunos puntos donde yo le escribí al señor Luis Carlos Reyes. Primero, para usted poder responder a mi cuestionamiento,
usted sencillamente declara que es un misterio. Y sinceramente, con respuestas como estas, cualquier doctrina es bienvenida. Por lo anterior, insisto en lo siguiente. Cuando un trinitario, al igual que Luis Carlos Reyes, manifiesta que no puede entender al Dios Trino, vemos que la Trinidad no sabe a qué clase de Dios adora ni a qué clase de Dios le sirve. En mi segundo punto dije lo siguiente. Basado en el video que usted hace con el pastor Mike Latorre, titulado El problema unicitario, ¿es o no es Dios una persona? Ustedes expresan las razones por la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas. Y tomando sus palabras, es que yo hago mi reflexión, mostrando con esto que Dios como ser es una persona y que las tres personas de la Trinidad son tres seres. Es interesante poder darnos cuenta que el señor Luis Carlos Reyes y el señor Mike Latorre manifiestan las causas o las razones por la cual Dios es llamado una persona. Observemos lo que dice Mike Latorre con relación a este tema. Para Dios han entendido que las cualidades personales que nosotros como seres humanos tenemos, que nos hace persona, no son cualidades físicas, sino más bien el poseer un alma racional, el tener razonamiento, emociones abstractas como el amor, poseer moralidad o conciencia. Estas son las cualidades que nos hace personas y estas son las cualidades que la Biblia demuestra existen en Dios también. Entonces, estos unicitarios que usted menciona son personas que han analizado bien este tema y han entendido que los trinitarios tenemos toda la razón en poder aplicar este término, esta palabra persona para Dios. Entienden que Dios es personal. Si podemos observar, Mike Latorre, respaldado por Luis Carlos Reyes, manifiestan las razones por las cuales un ser humano es una persona humana. Y toman esto como ejemplo para hablar de las características personales de Dios y poder identificarlo no como una persona humana, pero sí como una persona divina. Ahora bien, yo, al igual que Mike Latorre, utilizo la comparación del por qué el ser humano es una persona humana para poder describir por qué Dios es una persona divina. A esta comparación y a esta explicación que yo hago, Luis Carlos Reyes me lo reprocha y me dice que yo estoy cometiendo un error, llamando a lo que yo hago como humanismo, cuando él y Mike Latorre hacen lo mismo. Esto evidencia que Luis Carlos Reyes usa una doble moral con relación a este punto. Es decir, si yo hago esta comparación como unicitario que soy, es un error, ya que según Luis Carlos Reyes, yo estoy cometiendo un anacronismo y una falsa analogía. Pero si Luis Carlos Reyes y Mike Latorre hacen la misma comparación como trinitarios que son, entonces para ellos esta comparación sí es válido y está bien explicado. Observemos algunos puntos importantes de lo que dijo Mike Latorre y Luis Carlos Reyes. Cualquier ser que es consciente, razona, piensa y es sujeto a las diversas experiencias personales es una persona.
Tanto ángeles como Dios mismo se ajustan a esta descripción. Y por lo tanto se trata de personas. Dios es una persona divina. Los ángeles son personas angelicales y los seres humanos son personas humanas. Los seres humanos son personas corpóreas, mientras que Dios y los ángeles son personas sin cuerpo. Como una mente sin cuerpo, Dios posee todas las capacidades de la mente y por lo tanto es el ejemplo paradigmático de una persona. De hecho, ya que estamos hechos a su imagen, no podríamos ser personas si Él no fuese una persona. May Latorre, leyendo un artículo del unicitario Jason Dull, dijo lo siguiente: cualquier ser que es consciente, razona, piensa y es sujeto a las diversas experiencias personales es una persona. Tanto los ángeles como Dios mismos se ajustan a esta descripción y por lo tanto se trata de personas. Dios es una persona divina, los ángeles son personas angelicales y los seres humanos son personas humanas. El unicitario Jason Dull dijo que cualquier ser, escuchen bien, cualquier ser que es consciente, razona, piensa y es sujeto a las diversas experiencias personales es una persona. A estas palabras de Jason Dull, Luis Carlos Reyes dijo lo siguiente: ese artículo está muy bien escrito, tiene todo exactamente como debe de ser y es importante que noten que ese artículo no es de un trinitario, es de un unicitario. Luis Carlos Reyes reconoce que cualquier ser que es consciente, que razona, que piensa y sea sujeto a las diversas experiencias personales es una persona. Ahora bien, si Dios es un ser, como dice Luis Carlos Reyes, y como ser que es, razona, piensa y es sujeto a las diversas experiencias personales, entonces Dios como ser es una persona y por defecto la posición trinitaria entraría en una confusión y contradicción, ya que el Dios trino sería una persona divina que es consciente, razona, piensa, existiendo en tres personas divinas que son conscientes, que razonan y piensan. Aparte de lo anterior, Luis Carlos Reyes hace la siguiente pregunta. Ok, ¿cómo puede ser algo personal sin ser persona? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de algo que sea personal sin ser persona? ¿Cómo puede ser algo personal sin ser persona? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de algo que sea personal sin ser persona? Esta pregunta de Luis Carlos Reyes evidencia que no hay un ser que sea personal que no sea una persona. Por tal motivo yo pregunto, ¿Dios como ser es un ser personal? Si no lo es, entonces Dios como ser no tiene una relación personal con nosotros los seres humanos. Pero si Dios es un ser personal, entonces, según Luis Carlos Reyes, Dios como ser es una persona. Aparte de la pregunta de Luis Carlos Reyes, el apologista trinitario May Latorre también hace una pregunta interesante y es la siguiente: ¿de qué manera se rebaja a Dios o se blasfema contra Dios al reconocer que Dios es amor y posee las cualidades
de lo que realmente nos hace personas? ¿De qué manera pudiéramos tener una relación personal con Dios a no ser que Dios fuese una persona? Una relación personal, por definición, es una relación entre personas. Porque ¿de qué manera se rebaja a Dios o se blasfema contra Dios al reconocer que Él es amor y posee las cualidades de lo que realmente nos hace persona? ¿De qué manera pudiéramos tener una relación personal con Dios a no ser que Dios fuese persona? Una relación personal, por definición, es una relación entre personas. Según Mayla Torre, por medio de sus preguntas, evidencia que el amor es una de las cualidades que hace que Dios sea una persona. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿Dios como ser tiene amor y otras cualidades que Mayla Torre considera para llamar a Dios persona? Es obvio que sí. Además, Mayla Torre también evidencia que no podemos tener una relación personal con Dios si Dios no fuera una persona. Y como los seres humanos poseemos una relación personal con el ser de Dios, por tal motivo, según Mayla Torre y Luis Carlos Reyes, Dios como ser también es una persona, llevándonos al mismo problema de contradicción de la Trinidad, donde vemos que la Trinidad es tres personas divinas unidas en una sola persona divina, y que cada persona de la Trinidad es un ser como lo es Dios como ser. A esto se le llama politeísmo, mezclado con monoteísmo. En otras palabras, la Trinidad se convierte en un puente entre el monoteísmo bíblico y el politeísmo pagano, haciendo de tal fusión una aberración religiosa. Además de esto, Mayla Torre manifiesta que la Biblia revela al Padre como persona, al Hijo como persona y al Espíritu Santo como persona. Que la Biblia revela al Padre como persona, al Hijo como persona y al Espíritu Santo como persona. Y los revela como Dios y los revela como persona. Lo que debemos preguntarnos, según la declaración de Mayla Torre, es lo siguiente: ¿cuáles son las evidencias o cuáles son las características que nos muestra la Biblia, según Mayla Torre, para llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como personas? ¿Podríamos utilizar esas características bíblicas para llamar al único ser, quien es Dios, una persona, como lo hacen los trinitarios para llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo personas? Las evidencias que presentan Luis Carlos Reyes y Mayla Torre son las evidencias que yo estoy utilizando en este video para decir que Dios como ser también es una persona divina y que cada persona de la Trinidad es un ser. Retomando la conversación que sostuve con el apologista trinitario Luis Carlos Reyes, yo le escribí el siguiente punto: la única manera sensata de poder evidenciar en que la Trinidad cree en tres personas unidas en una persona o no, y que las tres personas de la Trinidad son tres seres o no, como también lo es Dios, es que usted manifieste abiertamente la diferencia que usted hace para llamar al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo como personas y no tres seres, y que Dios como ser no sea una persona, ya que usted hasta el momento no lo ha hecho y todo se lo ha dejado al misterio. Permítame explicar lo siguiente. Para que el señor Luis Carlos Reyes o cualquier otro trinitario presente una prueba o explicación de consideración para derribar mi reflexión sobre la clase de Dios que es la Trinidad, tiene que mostrar cuáles son las razones para llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo personas, y después que presenten estas razones, llevar estas razones y confrontarlas con Dios como único ser. Y si Dios como ser también tiene las mismas características que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para ser llamado personas, entonces por razones obvias Dios como ser también sería o es una persona. Otro punto que debió explicar el señor Luis Carlos Reyes en nuestra conversación es lo siguiente: ¿por qué Dios es llamado ser y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo personas? ¿Por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo personas, no son seres? ¿Qué es lo que hace que una identidad sea un ser para que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no lo sean? Observemos lo que el señor Luis Carlos Reyes siguió presentando en defensa de su posición trinitaria. Usted dice, no todo ser necesariamente debe ser una persona. En esto estoy de acuerdo, pero creo que con este mismo comentario suyo falla ver que si usted aplica esto a Dios, entonces su comentario mismo apoya la posición trinitaria, ya que entonces no hay ninguna razón lógica por qué limitar al ser de Dios a una sola persona. Este comentario suyo ha proporcionado la posibilidad de que el ser de Dios no se pueda limitar a una sola persona. Y en esto estoy de acuerdo, porque el ser de Dios es infinito y las limitaciones que forman la ontología de un ser humano no aplican a un ser sobrenatural como el Dios Todopoderoso. Dígame por favor si es que no está comparando lo humano con lo divino, lo cual es una falacia de la falsa analogía. Si existiera un ser infinito, omnipotente y omnipresente, simultáneamente como tres personas, ¿por qué es que se tendría que demandar o requerir que sea tres seres o dioses? Vamos a explicar lo que manifestó el señor Luis Carlos Reyes. Como yo dije que no todo ser necesariamente debe ser una persona, Luis Carlos Reyes dice que está de acuerdo conmigo y por lo tanto no hay razón de llamar a Dios persona siendo un ser. Con relación a lo que Luis Carlos Reyes dijo, puedo decir que el señor Luis Carlos Reyes malinterpreta mis palabras, porque saca este pensamiento de su contexto. Permítame explicarlo de la siguiente manera. Un ser, para ser llamado una persona humana o divina, este ser debe tener características, sean divinas o humanas, como el tener voluntad, inteligencia, conciencia, racionalidad, entre otras características. Pero como no todos los seres poseen las anteriores características, entonces estos seres que no poseen estas características no pueden ser llamadas personas.
Pero esto no aplica a Dios, ya que Dios como ser divino sí posee estas características divinas que lo identifican como una persona divina. Sigamos leyendo lo que el señor Luis Carlos Reyes me escribió. Usted también continúa, pero toda persona es un ser, y en este caso cada persona de la Trinidad es un ser. De no ser así, ¿qué hace que el único Dios sea un ser y no persona, y que cada persona de la Trinidad no sea un ser? Para comenzar, lo que hace que el único Dios sea un solo ser es la Biblia. Deuteronomio 6:4. Solo hay un Dios, solo un ser, el cual es Dios. Pero hay aquí otros problemas con su pregunta. Nuevamente aquí está el problema. Usted comienza otra vez por insertar su presuposición de que estamos tratando con la identidad exacta entre dos seres totalmente diferentes. Usted dice que toda persona es un ser, pero aquí está su error. Usted presupone que cada persona es un ser de la misma manera para todos los tipos de seres. Ahí está el error suyo. Usa el modelo de un ser humano limitado para transportarlo y aplicarlo a otra categoría de existencia ontológica. En realidad, esta manera de intentar de entender la ontología de Dios se basa en el humanismo. Con este modelo, el razonamiento humano es lo que determina cómo es que Dios puede existir. De tal o de tal manera, la idea es, si es así para mí un ser humano finito, con naturaleza pecaminosa, entonces tiene que ser así para un ser infinito, bendito y omnipotente. Obviamente hay algo muy mal con esta manera de razonar. Con relación a este fragmento que me escribió el señor Luis Carlos Reyes, quiero decir lo siguiente. Primero, hasta este momento, el señor Luis Carlos Reyes no ha respondido lo central del problema. Es decir, no ha podido explicar cuáles son las características que hace que Dios sea un ser y no una persona, y cuáles son las características que hace que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean personas y no que cada persona sea un ser. Segundo, el señor Luis Carlos Reyes manifiesta que yo presupongo que cada persona es un ser de la misma manera que todos los tipos de seres, y que además de esto yo uso el modelo de un ser humano limitado para transportarlo y aplicarlo a otra categoría de existencia ontológica que es Dios como ser ilimitado. Recordemos las palabras de Jason Dull y que el señor Luis Carlos Reyes dijo que eran correctas. Cualquier ser que sea un sujeto consciente, racional, pensante, sujeto de diversas experiencias es una persona. Tanto los ángeles como Dios se ajustan a esta descripción y por lo tanto son personas. Dios es una persona divina, los ángeles son personas angelicales y los humanos son personas humanas. Luis Carlos Reyes me escribe que yo presupongo, es decir, que yo doy por cierto que Dios siendo un ser, también es una persona
como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin yo tener fundamento suficiente para ello. Pero el detalle está en que los argumentos que yo uso para decir que Dios como ser es una persona, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están ajustados a lo que el mismo señor Luis Carlos Reyes y Mike Latorre manifiestan para declarar que el término persona es correctamente aplicado a Dios. Cuando Luis Carlos Reyes dice que yo uso el modelo de un ser humano limitado para transportarlo y aplicarlo a otra categoría de existencia ontológica, es importante no perder de vista que la palabra persona es un término que es usado para describir a los seres humanos y que como personas somos imagen de Dios. De tal manera, hay un referente que en este caso es el ser humano para poder describir con nuestras limitaciones cómo llamar lo que es Dios. Porque si no es así, entonces, ¿cómo podríamos saber que Dios es una persona divina cuando no sabemos que es una persona humana? Por lo anterior, las características humanas que me hacen ser una persona humana, yo las veo reflejadas a través de las escrituras en Dios de una manera divina. Y esto me hace entender que así como yo soy una persona humana, entonces Dios es una persona divina. Permítame colocar un ejemplo. Si yo soy una persona humana por tener una voluntad humana, ¿qué es Dios por tener una voluntad divina? La respuesta es una persona divina. El señor Luis Carlos Reyes me siguió escribiendo lo siguiente. Algo que se me hace muy interesante para los unicitarios que dicen que Dios no es un ser multipersonal, pero que solo es un ser unipersonal o una sola persona, es que completamente fallan en considerar que este argumento que levanta aquí completamente contradice la ontología de la encarnación misma. Considere esto. Si, como dice usted, toda persona es un ser y el ser de Dios es un ser unipersonal, y si Jesucristo, el Hijo de Dios, es una persona unipersonal, entonces, por la misma lógica, los unicitarios resultan con dos seres, uno espiritual y otro humano. De hecho, yo me he encontrado con varios unicitarios que francamente admiten que Jesucristo era dos personas, una divina y una humana. Pero sé que muchos no creen esto. Ahora, si toda persona es un ser, como dice usted, entonces ahí tiene a un ser que es el Padre, siendo unipersonal, y a otro ser, siendo el Hijo, siendo unipersonal. Lo que resulta, si seguimos su modo de razonar, es que sale con dos seres en el momento de la encarnación. Pero, ¿ve cómo usted puede tener dos identidades en un solo ser sin demandar que este sujeto tenga que ser dos seres? Claro, usted no cree que Jesucristo es dos seres, sino un solo ser con dos identidades, una humana y otra divina. Si usted puede aceptar esto en el momento de la encarnación, ¿por qué es que debe ser algo lógicamente imposible para Dios antes de la encarnación? El hecho es que los unicitarios
simplemente siempre comienzan por insertar las limitaciones a Dios que ellos quieran insertar. Y eso se basa en pura presuposición unicitaria. Quiero testificar que yo como unicitario entiendo perfectamente lo que creen los trinitarios. Y esto se debe a que yo fui trinitario por 19 años y que con todo respeto estoy seguro que yo explico mejor la doctrina errada de la Trinidad que muchos trinitarios que hoy la creen y la defienden. Y por entender la doctrina de la Trinidad es que no la acepto, ya que tal doctrina es rechazada por las propias escrituras bíblicas. Luis Carlos Reyes supone que yo creo que Dios es un ser unipersonal y que por causa de la manifestación de ese único Dios en carne, el Hijo llegó a ser para el unicitario otra persona, ya que el Hijo tiene características personales. Entonces, la misma lógica, los unicitarios resultan con dos seres, uno espiritual y otro humano. De hecho, Luis Carlos Reyes dice: yo me he encontrado con varios unicitarios que francamente admiten que Jesucristo era dos personas, una divina y una humana. Pero sé que muchos no creen esto. Con relación a este punto diré lo siguiente. Si bien es cierto que pueden haber unicitarios que tengan tendencias nestorianas en considerar que en Cristo hay dos personas, es decir, una persona divina y una persona humana, también es cierto que dentro de los trinitarios también hay esa corriente de pensamiento. Tanto es así que Nestorio, quien fue el padre de tal pensamiento teológico, no era unicitario, sino trinitario. Ahora bien, el hecho de que Jesús como hombre e hijo tenga características personales humanas y que Jesucristo como Dios tenga características personales divinas, eso no hace que en Cristo encontremos a dos personas, es decir, una persona humana y otra divina. Una cosa es creer que Jesucristo, siendo una sola persona o ser, llegó a existir en dos formas distintas de existencia, donde en cada forma de existencia encontramos características personales, siendo Jesús una sola persona o un solo ser. Y otra cosa muy distinta es creer que existe un solo ser llamado Dios y que en este ser existe tres personas distintas, ya que ambas posiciones no son análogas como lo quiere hacer ver el señor Luis Carlos Reyes. Termino con lo último que me escribió el señor Luis Carlos Reyes. Usted pregunta, ¿qué es Luis Carlos Reyes y todos los trinitarios cuando ellos adoran a tres seres a quien ellos llaman personas, siendo coiguales? Soy monoteísta, no adoro a tres seres, solo adoro a uno. Así como usted no adora a dos seres cuando adora a Jesucristo desde el momento de su encarnación. De la misma manera no adoro a tres seres, sino solo a uno. Personalmente considero que todo trinitario, como lo es el señor Luis Carlos Reyes, adora a tres seres, los cuales es politeísmo e idolatría, aunque los trinitarios atestiguen adorar a un solo ser. Solo pensemos por un momento la adoración desde la posición trinitaria.
Con tan solo adorar a una persona de la Trinidad, se estaría adorando a toda la Trinidad completa, por causa de la única deidad que está en cada persona de la Trinidad. Porque si bien es cierto que cada persona según la Trinidad son tres personas distintas por identidad, también es cierto que son uno por deidad y naturaleza. Por tal motivo, adorar a una persona de la Trinidad por causa de su deidad y naturaleza, se estaría adorando a las otras dos personas de la Trinidad que están unidas en una sola deidad y naturaleza a la persona que está recibiendo la adoración. De no ser así, cada persona de la Trinidad tendría su propia deidad y naturaleza independiente de las otras dos personas de la Trinidad. A continuación, paso a responder las preguntas que el señor Luis Carlos Reyes me hace. Pregunta número 1. Si existiera un ser infinito, omnipotente y omnipresente, simultáneamente como tres personas, ¿por qué es que se tendría que demandar o requerir que sea tres seres o dioses? Mi respuesta a Luis Carlos Reyes fue la siguiente. Esta pregunta evidencia su impotencia de explicar al Dios Trino y en adorar a un Dios que dicen que es un ser cuando cada persona de la Trinidad también lo es. Usted quiere que yo explique lo que usted no ha podido hacer, pero mi respuesta es esta. Si yo creyera como usted en la existencia de un ser infinito, omnipotente y omnipresente, simultáneamente como tres personas, tendría los mismos problemas que usted tiene y tendría que resolver este problema como usted lo ha hecho, dejándoselo todo al misterio. Pregunta 2. En Juan 14:23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos. Vendremos. Primer persona plural futuro. Medio indicativo a él, y haremos. Nos haremos primera persona plural futuro, medio indicativo, con él morada. El término vendremos es el mismo que se localiza en Génesis 37:10. Y contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir, yo y tu madre y tus hermanos, a inclinarnos a ti? Este término se usa para referirse a personas, no para referirse a cosas, no personal. Así que lo que declara el texto de Juan 14:23 está muy claro. Algunos unicitarios como Robert Sabin dicen aquí en Juan 14:23, vendremos y haremos. Se trata solo con dos aspectos. El problema es que estos aspectos están en la primera persona plural. Según el diccionario Real Academia, un aspecto es apariencia de las personas y los objetos a la vista. Es aspecto venerable de un anciano, el aspecto del campo, del mar. ¿Apariencia de las qué? Respuesta, de las personas. Mi pregunta para usted es esta. Si el Padre es algo personal y el Hijo es algo personal, y si Jesús declaró, vendremos, ¿quién son estos dos que vendrán según este texto? Mi respuesta a Luis Carlos Reyes fue la siguiente. Jesús, siendo una sola persona, tiene dos formas de existencia. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y cada forma
tiene rasgos como voluntad, sabiduría, inteligencia, entre otros, pero sin dejar de ser una persona. A menos que usted crea que en la encarnación Cristo era dos personas. El problema de Nestorio, que por cierto fue trinitario, era que entendía que en Jesús habían dos personas por causa de las características en cada forma o naturaleza de su ser. Pero en el concilio de Calcedonia se estableció que Cristo era una sola persona y como hombre era igual que nosotros, pero sin pecado. Como hombre tenía voluntad humana y como Dios tenía voluntad divina, siendo una sola persona. Una persona, Dios hombre. Por eso podemos decir que el Hijo tiene una personalidad humana y el Padre, que trasciende a su encarnación, tiene una personalidad divina, siendo una sola persona en Cristo. La única manera que usted eche por tierra mi postura es que usted vaya en contra de las declaraciones emitidas en el Concilio de Calcedonia, inclusive vaya en contra de las evidencias que presenta la Biblia con relación a la persona de Cristo como Dios y hombre. Con relación a la expresión plural vendremos, encontrada en Juan 14:23, es por causa de la venida del Espíritu Santo, como se evidencia en su contexto, a menos que usted crea que las dos personas de la Trinidad vendrán a morar literalmente en cada creyente, como también lo hace el Espíritu Santo, porque pensar así sería suicidio doctrinal. No creo que las dos personas de la Trinidad vendrán a morar literalmente en cada creyente, como vendrán a José, su padre, su madre y sus hermanos. Génesis 37:10. El cristiano, por medio del Espíritu Santo, participa de la naturaleza o cualidades del Padre y de la obra redentora del Hijo, siendo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo la misma persona. Esta explicación es aceptada por usted mismo en el video que realizó con el señor Ángel Faustino García, titulado Refutación de 26 preguntas hechas por David Bernard en su libro La unicidad de Dios. Palabras finales. Manifiesto que he invitado en varias oportunidades al señor Luis Carlos Reyes a realizar un debate sobre unicidad versus Trinidad, y no me ha aceptado el debate, ya que él manifiesta estar ocupado. Sé que no estamos obligados a aceptar los debates que se nos presentan, y eso no quiere decir que sea miedo o algo parecido, ya que simplemente no nos interesa en su momento, y podría ser este el caso. Pero yo le pido al señor Luis Carlos Reyes que en lo que dependa de él me acepte el debate, pero independientemente si acepta o no el debate, le deseo muchas bendiciones. Soy el pastor Luis Polo y espero que este video haya sido de edificación y bendición al pueblo santo de Dios.